Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Tenemos aquí como fondo en nuestra pantalla estas hermosas vistas de el lago Nabor Carrillo, ese experimento que dio inicio el siglo pasado para recuperar el lago de Texcoco y que afortunadamente se salvó ahora que se decidió no hacer el nuevo aeropuerto en Texcoco. La idea es que el lago Nabor Carrillo crezca más y sirva más a todo el Valle de México. El lago Nabor Carrillo tiene una función primordial en materia de equilibrio ecológico en el Valle de México. Visitemos el lago Nabor Carrillo, pero hay que cuidarlo mucho. Es patrimonio ecológico mundial. Damos inicio a nuestro programa ya en esta cuarta fase, en que predominará el tema sobre el conflicto bélico entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano, la guerra cristera. Como hemos dicho, estamos tocando temas anexos también, como la cuestión obrera, la cuestión campesina, la cuestión que originó la Revolución Mexicana. Los objetivos del cooperativismo y del mutualismo debían ser superados para ascender a una nueva etapa del movimiento obrero que correspondiera al desarrollo capitalista de la época. Todo acrecentado ese desarrollo por la inversión extranjera que llegó al país, sobre todo a partir de 1895, especialmente en las industrias ferrocarrilera, tabacalera, textil y minera, etapa en la que florecieron periódicos de oposición al régimen de Díaz como Regeneración, Diario del Hogar, El Demófico, El Hijo del Aguizote, El Padre del Aguizote, El Nieto del Aguizote, Vesper, Excelsior, La Voz de Juárez, El Colmillo Público y otros más. En los primeros 5 años del siglo XX, estalló una gran cantidad de huelgas en demanda de aumento salarial y reducción de las jornadas laborales, faenas que fluctuaban entre las 12 y 16 horas diarias de trabajo. Pocas luchas tuvieron éxito y una enorme cantidad fueron reprimidas. Entonces se formó el Grupo Liberal, creado por diversos intelectuales, entre ellos Ricardo Flores Magón, quien había asimilado las ideas de Kropotkin, Bakunin y Malatesta, además de otros activistas como Camilo Arriaga, que era descendiente de Ponciano Arriaga. Camilo publicó el Manifiesto del Partido Liberal, denunciando el resurgimiento del clericalismo. En 1900 fue fundado el periódico Regeneración. En todo el país se empezaron a crear clubes liberales y los hermanos Flores Magón fueron invitados por Camilo Arriaga a asistir al primer Congreso Liberal en San Luis Potosí, oportunidad en la que los Flores Magón vieron la posibilidad de la organización socialista y convertir a los que llamábamos simplemente comecuras en militantes antiporfiristas, decía Flores Magón. El Congreso se inauguró el 5 de febrero de 1901 en el Teatro de la Paz, siendo vigilado por patrullas del 5º Batallón del Ejército.
El teatro tuvo un extraordinario lleno. Participaron 50 delegados, entre quienes se incluían 9 periodistas, 6 abogados, 4 ingenieros, 4 médicos, 2 maestros y una gran cantidad de estudiantes, aunque no hubo participación de obreros ni de campesinos. Los primeros oradores fueron Juan Saravia, Antonio Díaz Soto y Gama. Ante la tibieza de las intervenciones, Ricardo Flores Magón exclamó: «Señores, la administración de Porfirio Díaz es una madriguera de ladrones». Trataron de acallarlo, pero la mayoría de los delegados puestos en pie prorrumpió en aplausos. Camilo Arriaga consideró que las exclamaciones de Flores Magón iban demasiado lejos, tanto que entre 1901 y 1903 Enrique y Ricardo Flores Magón fueron huéspedes asiduos de la cárcel de Belén. Sus opiniones en la prensa despertaron la iracundia de los lagartijos porfiristas, sobre todo de la del lagarto mayor, quien prohibió la impresión de cualquier escrito de ellos. Como regeneración, ordenó el encarcelamiento de otros opositores y la confiscación de las prensas de los periódicos. Cundieron las amenazas de muerte hacia los periodistas libres y casi todo el grupo liberal tuvo que emigrar hacia los Estados Unidos, extendiéndose la persecución porfirista hasta Laredo, San Antonio, Texas y San Luis, Missouri, ciudad en la que los liberales se establecieron, definiéndose posiciones políticas, pero también generándose divisiones en el grupo, como la defección de Camilo Arriaga y los suyos, que solo pretendían leves modificaciones al régimen porfiriano. Los Flores Magón buscaban el cambio de estructuras sociales mediante una revolución. El periódico Regeneración volvió a publicarse, siendo enviado clandestinamente a México. Ahora tocaremos el tema el sindicalismo, el Partido Comunista de México y Vicente Lombardo Toledano. Mientras ocurrían graves conflictos entre el gobierno de México y la Iglesia Católica, en la izquierda y en el sindicalismo se registraba intensa actividad, tal como lo refiere Arnoldo Martínez Verdugo, quien fuera secretario general del Partido Comunista de México, del Partido Comunista Mexicano, de 1963 a 1981. Martínez Verdugo habla de ese importantísimo personaje que fue David Alfaro Siqueiros, de acuerdo a la síntesis que del trabajo del dirigente comunista hizo en la revista Proceso el periodista Enrique Maza, en el artículo intitulado 3 textos para explicarlo en el centenario. Repaso puntual de Arnoldo Martínez Verdugo sobre la personalidad del Siqueiros político. David Alfaro Siqueiros nunca quiso ser solo pintor. Fue además un notable organizador sindical, un soldado de 2 revoluciones, un dirigente político carismático, un relevante publicista y un partidario del atentado individual, refería Arnoldo Martínez. Siqueiros, a los 18 años de edad, se incorporó en 1914 a la División de Occidente, comandada por el general Manuel M. Diegues, participante en la huelga de Cananea, magonista y por tanto anarcosindicalista.
Con Diegues, Siqueiro obtuvo el grado de capitán. Se enlistó en el ejército republicano español, combatiendo en la guerra civil de aquel país. Antes, Siqueiros fue organizador sindical. Cuando la Secretaría de Educación Pública retiró el sueldo a los maestros de dibujo, se trasladó a Jalisco y ahí empezó su labor sindical, trabajando directamente con los principales líderes de las minas. Organizó sindicalmente a los mineros de Piedra Bola, La Masata, Cinco Minas, El Amparo, Favor del Monte y algunos otros minerales que fueron la base de la Federación Minera de Jalisco y de agrupaciones de algunos sindicatos de Guadalajara y de la región. Dentro del Partido Comunista de México, en el cual militaba, se presentó una polémica entre dos tendencias sindicales. Los dirigentes apoyaban la estrategia de trabajar y penetrar a los sindicatos y centrales obreras ya existentes para impulsar su democracia interna y promover la independencia en torno a patrones y gobierno. Se pensaba que los obreros podían liquidar a sus líderes corruptos. Las centrales que deberían ser penetradas eran la CROM y la Confederación General de Trabajadores, CGT. La otra tendencia, en esa militaba Siqueiros junto con Julio Antonio Mella. Pero de este tema hablaremos en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.